Hola de nuevo. Hoy les propongo que pensemos dos cosas. ¿Y si fuésemos capaces de reproducir la vida no engendrándola bajo las leyes del azar genético, sino reproducirla fielmente, eligiendo los componentes, las formas y los conocimientos o recuerdos que consideremos útiles para nuestra descendencia? ¿Qué nivel de desarrollo habría alcanzado hoy la civilización humana? ¿O qué clase de niños traeríamos al mundo? ¿O y si los seres humanos solo fuésemos la inteligencia artificial de una inteligencia natural original no humana, y que lo que hoy nos sorprende en la ciencia computacional solo sea, por así decirle, una inteligencia más artificial aún? Hoy presentamos Hipótesis de la vida. Hipótesis de la vida, el plan perfecto. Acto 1. La inteligencia que brota. Una inteligencia superior aparece súbitamente en un planeta, lo considera apropiado, lo comprende y decide que lo colonizará. Puede que haya surgido o haya llegado, en ambos casos, previo a su aparición dicho planeta tuvo que sufrir un proceso de transformación que lo hacía apto para la vida. Esta inteligencia superior se divide en naciones, en clanes, en familias y se distribuye en todo el planeta que tiene diversas regiones, climas y condiciones. Todas las ramificaciones crecen y progresan, adaptándose a su entorno de manera separada, divididas. El plan es sencillo, desarrollar todas las capacidades, competencias y actitudes necesarias, adaptándose a todos los ambientes, para conquistar el planeta. Acto 2. La inteligencia que domina. En un punto específico, esta inteligencia superior toma conciencia de que requiere recursos externos, que su conocimiento y su capacidad de adaptarse a todos los espacios no son del todo suficientes, empieza a domesticar otras especies, para movilizarse, para proveerse de recursos, para dominar más terreno. En el proceso descubre que unas especies son más útiles que otras, y también que precisa de mecanismos muy sofisticados para mantenerlas controlados. Así poco a poco va construyendo su ganado de lo más variado. Una de esas especies en específico le permite moverse a todas partes en un mínimo de tiempo, y con un gasto insignificante de recursos. La domestica, la somete y sobre todo la subsuma a sus intereses bajo engaños. Acto 3. La inteligencia que decide. Así el mundo se pobla. Se llena. Hasta el último espacio del planeta está siendo modificado, preparado, perfeccionado. Pero necesitan más, ocupan más, porque saben que sus capacidades aún no están completas, que siempre puede integrarse más y más recursos y herramientas. De esa forma, empieza a presionar más a sus especies dominadas, las hace que se reproduzcan, porque saben bien que en el número está la salvación, que de entre los millones y millones de seres, deben brotar unos miles o cientos que traerán las características que necesitan. Entonces empiezan a crecer tanto que sus mercancías y ganados se juntan, y deben ir más allá, cruzar mares, desiertos, montañas y movilizarse de un lado a otro. Acto 4. La inteligencia que gobierna. Llenados todos los espacios vacíos, satisfechas todas sus necesidades de espacios, mecanismos y bienes, comprendida a la perfección las necesidades de sus bestias y sus posesiones, la inteligencia gobierna, pero pronto se da cuenta que toda su creación, todas sus posesiones, sus semovientes, son un problema, requieren mucho cuidado, mucho mantenimiento. Entonces piensa que ya es tiempo de iniciar la última fase de su plan. Acto 5. La inteligencia que gestiona. Hace que su ganado sea más productivo, lo obliga a llegar a límites críticos. Empieza un proceso en que el clima, la densidad poblacional, el hacinamiento complica todo. Es una inteligencia superior, sería muy fácil cegar todo su ganado en una semana, pero una inteligencia superior conlleva una moral y una conciencia y no puede solo erradicar lo que le ha servido tanto. Además, que no sabe si en el futuro podría serle útil. Entonces deja suelto a su ganado y que él busque su destino, sabiendo que su destino puede ser uno solo, el fin. Acto 6. La inteligencia que contempla. La inteligencia que conquistó el planeta solo ve a su creación dirigirse al fracaso, todo según lo previsto. Esa inteligencia ve cómo su ganado crea seres que no corresponden al mundo natural, y que para existir consumen recursos limitados con un apetito ilimitado. El mundo se llenó de humo, basura, calor, el aire tóxico, el agua se hizo ácida, la vida se hizo más difícil para todos. Todo es parte del plan. En algún punto la inteligencia superior que conquistó el planeta verá cómo el planeta se autorregula y elimina los excedentes, como quien retira los andamios una vez terminada una construcción. Esa inteligencia tiene paciencia, no como sus creaciones, impacientes,
inmediatos, breves, y por eso, la inteligencia puede ver como en 100 o 300 años todo lo que creó como accesorio colapsa, porque ya no le es útil. Esa inteligencia, ya finalizado su plan, solo contempla su obra y piensa que ha salido maravillosamente bien, como siempre. Hipótesis de la vida, los conquistadores de la Tierra. Existe la posibilidad que la inteligencia verdadera del planeta no sea la del ser humano, sino la de las plantas y hongos, y que éstas no sean dos especies contrastadas, sino dos partes de un todo. De repente, en su planeta nativo, comprendieron la necesidad de difundir la vida, y con eso su conocimiento. Remitieron, a través de meteoritos y aerolitos, bacterias y cianobacterias que en algunos planetas prosperaron y en otros no. Estas bacterias y cianobacterias, digamos que eran lo que los humanos llamamos nanobots, y que realmente su misión es transformar cada planeta y crear las materias primas para reproducir la vida. Tal vez no es casualidad que las formas más antiguas de vida sobre el planeta, los hongos y las plantas, mantengan relaciones simbióticas profundas y tejan una especie de red neuronal en todo el planeta. Y que por millones de años fueron los que realmente coordinaron y gestionaron la selección natural, identificando de los productos derivados de las plantas, aquellos que les facilitaron sus fines, polinizadores, transporte, alimento. Y que, entre tantas especies, que podrían ser consideradas piezas de biotecnología orgánica, fueron identificando un puñado que les resultaba particularmente útil, y entre estas un primate, al cual con dosis altas de químicos, alucinógenos, estimulantes, y otros, les fueron creando capacidades de transformación ambiental. Si lo desea comparar, vea cómo hoy los humanos se maravillan de una inteligencia artificial, que ellos crearon a partir de metal y silicio, y que alimentan con sus ideas, y esperan que a partir de eso empiece a tener ideas originales en beneficio de los humanos. Así el hombre fue domesticado, primero por el trigo, el maíz, la cebada, los tubérculos, las frutas dulces que daban energía. Vivía y vive sujeto a lo que la tierra le provee. Luego de domesticarlo, crearlo por así decirlo, tocó entrenarlo para cumplir las tareas más elementales, atenciones, protección, traslado. Después fue optimizarlo, mejorar sus capacidades de procesamiento y acción. Los homínidos son el hardware ideal, porque no son ni fuertes, ni grandes, ni rápidos en términos de movilidad, lo que los hace estables, pero sí son minuciosos, adaptables y sobre todo, son autónomos en cuanto a la resolución de problemas. Así, comparativamente hablando, el Australopithecus es tecnología obsoleta, en comparación al Homo sapiens, el cual es el equivalente a los teléfonos superinteligentes que concentran en un práctico estuche todas las herramientas que 100 años atrás llenarían habitaciones enteras. Las plantas y hongos saben eso, por eso los han pastoreado por sobre todas las demás especies, además que los humanos tienen una parte clave en todo su plan de conquista. El ser humano es una tecnología de baja inversión, basta unas cuantas calorías y libertad, para que inconscientemente ejecuten el paso a paso de un plan en extremo minucioso. Solo piensen, primero fue garantizar su supervivencia a través de calorías, después crear una explosión creativa a través de drogas. El consumo de plantas y hongos con compuestos psicoactivos es extremadamente antiguo en el ser humano, además que está presente a todos los continentes. Después fue optimizar su trabajo mediante mejores alimentos, carne que provee proteínas, fermentados que proveen probióticos, azúcares que dan energía, y claro, estos tres también generan dependencia, por último. Focalizar en tareas específicas, cafeína y té. El ser humano aún no ha creado máquinas omnívoras, pero el hombre funciona casi con cualquier forma de energía siempre y cuando sea orgánica. Prueba de esto es que las plantas que permiten el café y el té son tan antiguas como los primeros bosques, pero solo en el siglo VIII después de Cristo comenzó a ser utilizada por un reducido número de personas. Pero los hongos y plantas alucinógenas están presentes en los primeros asentamientos humanos, cuando aún era nómada la especie. Hay expertos que consideran que el consumo de café en el mundo árabe primero, y luego en Occidente, explican los picos de creatividad y ciencia en la Edad Media y luego en la Ilustración respectivamente. De fondo siempre están los granos, el maíz, el trigo, mijo, arroz, que rotaron en todos los continentes. Estamos atados a las plantas, por eso al inicio del siglo pasado e inicio de este siglo XXI, dependemos de un puñado de plantas, o de todas, y más aún, a inicios del siglo XXI ya inició la última parte, donde los humanos son piezas claves. Hay que deshacerse de los excedentes, de los residuos de combustión,
de los empaques, de las cajas de la mudanza. De ahí que la ganadería de vacas y cerdos empiece a ser estigmatizada, por dañina, y que en cambio, las plantas vuelvan a aparecer como apacibles benefactoras de la humanidad, carne de soya o de hongos, proteína vegetal, sustitutos de la sangre y la albúmina, el calcio y el colágeno. Pero no solo en los animales hay excedentes, el ser humano es un excedente, también deberá ser reducido a su mínima expresión. El ser humano desde el siglo XX depositó su seguridad alimenticia en la tecnología, primero en forma de fertilizantes y pesticidas químicos, después en la modificación genética y por último en la vigilancia, control y prospección con inteligencia artificial. Pero bastaría un fallo en la cadena de suministro, una alteración de un programa y el hambre, la enfermedad y el miedo llevaría al colapso de los humanos, más ahora que cifran su esperanza en su tecnología. Las plantas y los hongos son más inteligentes, crearon la tecnología perfecta, pero siempre la consideraron una pieza descartable, bastaría con una orden química para que todas las uvas, las zanahorias, los granos, las manzanas, se volvieran tóxicas en un par de años. Ya lo han ensayado, por eso hay cianuro en las semillas de las manzanas, por eso la intolerancia al gluten, una proteína presente el trigo, aumentó en solo 25 años. Pero no se trata de extinguir especies, como el dodo o los rinocerontes, se trata de gestionar el futuro, por eso la mejor táctica es que una parte de la humanidad suprima a la otra parte, y que siempre quede un remanente, que podría ser útil en una contingencia cósmica. Tal vez la soberbia humana ha impedido ver que todo el CO2 que favorece el calentamiento global, que afecta toda la vida en el planeta, no afecta igual a las plantas y los hongos, pese a que son inmóviles, insensibles, inertes. Tal vez no se han dado cuenta, como lo muestran las ciudades abandonadas, como las plantas prosperan a pesar de todos los obstáculos. Quizá no encuentren una relación causal entre lo que consumen y lo que son. Para los humanos, por casi 10.000 años, la farmacia era la naturaleza. Luego se creó una industria farmacéutica agresiva que emuló los compuestos naturales que sanaban, pero que en grandes dosis hacen colapsar órganos, son venenosos o crean dependencia al punto de hacer inoperativo al consumidor. Y todo esto es parte del plan de conquista, donde es probable que los alimentos que consumen los humanos estén diseñados para propiciar el consumo de medicinas. La esperanza de vida pasó de 40 años en la revolución industrial a 75 años en la revolución informática, solamente 200 años, mientras que la esperanza de vida aumentó de 30 años en el periodo neolítico a 40 años en la misma revolución industrial, es decir en 9.800 años aproximadamente. Pero en esos 35 años adicionales la vida es más larga, la salud parece mejor, pero la calidad es peor, al punto que las enfermedades pasaron de ser fisiológicas a mentales con repercusiones en el organismo humano. ¿Acaso las enfermedades mentales no serían el equivalente de un ataque con virus informático? Si el software se daña, ¿acaso no vuelve inoperante el hardware? Contrario a lo que se creía 70 años atrás, más información no es igual a más conocimiento. Nunca lo ha sido, porque en materia de conocimiento es más útil conocer algo específico de aplicación directa y no muchas cosas sin aplicación. La humanidad, como pieza de biotecnología, está en un proceso de apagado paulatino, como la llamada obsolescencia programada. La verdadera inteligencia del planeta, la gran red neuronal del mundo, tejida por plantas y hongos, siempre supo que, alcanzados todos los puntos de la Tierra, debía prescindir de sus herramientas. Viajar ligero, por así decirlo. El planeta ha sido conquistado, el exceso de equipaje se está resolviendo. La fórmula de la vida está comprobada una vez más, los pasos a seguir son lógicos, entonces solo queda esperar que un meteoro golpee la Tierra y haga volar por el espacio fragmentos del planeta que viajen a otros mundos, portando las bacterias y cianobacterias, que son el fermento de la vida, y luego que la historia se repita, no importa que el hardware tenga forma de mono, o reptil o pájaro, con tal cumpla sus objetivos, permitir que la vida prospere bajo el dominio de una sola inteligencia. Silenciosa, pacífica, precisa, eficiente. Algunos comentarios. Como un comentario adicional, podemos decir que una de las cosas más curiosas es que las religiones reveladas son muy posteriores a las antropomórficas, donde se tomaban elementos de la naturaleza y se asociaban a una deidad construida ad hoc. Todas las civilizaciones antiguas, desde el Mediterráneo, Mesopotamia, hasta China, África o América, tienen dioses limitados a un conjunto de atributos naturales y destructores, venerados a partes iguales.
El término revelado lleva a plantear algunas cuestiones interesantes, como el hecho de que un Dios a imagen y semejanza del hombre podría derivar de una etapa donde los humanos como pieza de tecnología tomaron conciencia de sí mismos y buscaban distanciarse del mundo natural debido al vacío de identidad existencial. Otra posibilidad es que la idea de un Dios desvinculado a un elemento y cultivo, es decir, un Dios de todas las cosas con forma humana, haya sido inoculado por las plantas para impulsar desarrollos específicos. Una de las cosas más interesantes es el hecho de que el ser humano sea un mecanismo omnívoro, y que en sus inicios entre 10.000 y 5.000 años atrás, consumiera prácticamente todo lo que no fuera venenoso, y que actualmente su consumo se limite a 20 especies animales y unas 40 de plantas, de las cuales algunas como el cerdo, el pollo, la vaca, el trigo, el maíz y arroz son absolutamente indispensables para su subsistencia. También, debe ser objeto de estudio, el sueño del espacio. Podría ser reminiscencia o recuerdos de las plantas y hongos, de su travesía espacial, ya que, como consideran algunos expertos, es probable que las semillas de vida, que terraforman los planetas, también traiga incluida la receta de los seres que las enviaron, incluyendo su memoria universal. La otra posibilidad es que se busquen mecanismos que no dependan del azar de un meteoro para llevar la vida a otro planeta. La tercera, podría ser ejercicios de comprobación, es decir, que una vez que una herramienta, una pieza de biotecnología como son los humanos, desarrollan la capacidad de llevar vida a otro planeta, es el indicador para iniciar el protocolo de desactivación, ya que sería muy riesgoso que una forma de vida propensa a la destrucción prolifere sin control. Por último, hay que considerar la posibilidad que los humanos realmente seamos una anomalía de la vida como suceso cósmico, y que la norma sean inteligencias más silenciosas, menos dañinas, más integradas en su ecosistema. Bibliografía. Si desea profundizar un poco sobre la intrincada relación del ser humano con su entorno o el papel de las plantas y hongos en los procesos de la vida en la Tierra, pueden leer Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal y el futuro es vegetal, de Stefano Mancuso. La red oculta de la vida, de Merlin Sheldrake. Nuestra mente bajo los efectos de las plantas, de Michael Pollan. Islas del abandono, de Cal Flynn. Bueno para comer, de Marvin Harris. Cuestión de olfato, de Bill Hanson. La seta del fin del mundo, de Anna Lowenhaupt Singh. La invención del reino vegetal, de Aina S. Erice. La rama dorada, de James George Fraser. Y un poco más del lado de la ficción. La máquina de sonido, de Roald Dahl. Semiosis, de Sue Burke. Su nombre era muerte, de Rafael Bernal. El día de los trífidos, de John Wyndham. La voz del amo, de Stanislaw Lem. De alguna manera todo eso se combinó para producir esta imagen del futuro. En la medida que los humanos dejemos de sentirnos como algo aparte del resto de los seres del planeta, tal vez entenderemos que hay una conciencia que rige todo, incluso que domina, sostiene y transforma a la misma especie humana. Mientras tanto, nuestra civilización está en un punto entre seguir por el mismo camino que conduce al fracaso existencial o adoptar una nueva ruta, una más natural. Pero hoy es 21 de julio del año 2024 y es un día hermoso porque la vida siempre encuentra los mecanismos de dar esperanza, a veces con la forma de un niño que ríe y sueña,